Buenas, mi nombre es Yomar Jesús Cruz Ortiz, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad UTESA. Esta materia es de métodos numéricos. El tema que trataremos hoy se llama método cerrado. En este capítulo sobre raíces de ecuaciones se ocupan de métodos que aprovechan el hecho de que una función cambia de signo en densidad de una raíz. A esta técnica se le llama método cerrado o de intervalos, porque se necesita de valores iniciales para la raíz. Como su nombre lo indica, dichos valores iniciales deben encerrar o estar ambos al lado de la raíz. Los, met- los métodos particulares descritos aquí emplean diferentes estrategias para reducir sistemáticamente el tamaño del intervalo. Así, converger a la respuesta correcta. Como preámbulo de estas técnicas se analizarán los métodos gráficos para representar tanto las funciones como sus raíces, además de la utilidad de los métodos gráficos para determinar valores iniciales. También son útiles para visualizar las propiedades de las funciones y el comportamiento de los diversos métodos numéricos. Métodos gráficos. Es un método simple para obtener una aproximación a la raíz de la ecuación f de x igual 0. Consiste en graficar la función y observar dónde cruza el eje x. Este punto, que representa el valor de x para la cual f de x ofrece una aproximación inicial de la raíz. La técnica gráfica. Las técnicas gráficas tienen un valor práctico limitado, ya que no son precisas. Sin embargo, los métodos gráficos se utilizan para obtener aproximaciones de la raíz. Dichas aproximaciones se pueden usar como valores iniciales de los métodos numéricos analizados en este capítulo y en el siguiente. Las interpretaciones gráficas, además de proporcionar estimaciones de la raíz, son herramientas importantes en la comprensión de las propiedades de las funciones y la prevención de las fallas de los métodos numéricos. Por ejemplo, en la figura 5.2 muestra algunas de las formas en que la raíz puede encontrarse o no en un intervalo definido por un límite inferior de x u l y un límite superior de x u. La figura 5.2b representa el caso en que una sola raíz está agotada por los valores de positivo y negativo de f de x. Sin embargo, la figura 5.2b, donde fxul y fxu están también en lados opuestos del eje x, muestra tres raíces que se presentan en ese intervalo. En general, si f sub x, el y fxu tienen signos opuestos, existe un número impar de raíces en el intervalo, como se indica en la figura 5.2a y c. Si f de xul y f de xu tienen el mismo signo, no hay raíces o un número para ellas entre los valores. El método de bisección. El método de bisección, también conocido como de corte binario, de partición de intervalos o de bálsamo, es un tipo de búsqueda incremental en el que el intervalo se divide siempre a la mitad. Si la función cambia de signo sobre un intervalo, se evalúa el valor de la función en el punto medio. La posición de la raíz se determina situándola en el punto medio del subintervalo, dentro del cual ocurre un cambio de signo. El proceso se repite hasta obtener una mejor aproximación. En la figura 5.5 se presenta un algoritmo sencillo para los cálculos de la bisección y en la figura 5.6 se muestra una representación gráfica del método. Criterios de paro y estimaciones de errores. Terminamos en el ejemplo 5.3 diciendo que el método se repite para obtener una aproximación más exacta de la raíz. Ahora se debe desarrollar un criterio objetivo para decidir cuánto debe terminar el método. Una sugerencia inicial sería finalizar el cálculo cuando el error verdadero se encuentre por debajo de algún nivel prefijado. En el ejemplo 5.3 se observa que el error relativo baja de 5.3 a 1.9% durante el procedimiento de cálculo. Puede decirse que el método termina cuando se alcance un error más bajo, por ejemplo, al 0.1%. Dicha estrategia es conveniente ya que la estimación del error en el ejemplo anterior se basó en el conocimiento del valor verdadero de la raíz de la función. Ese no es el caso de una situación real, ya que no habría motivo para utilizar el método si se conoce la raíz. Por lo tanto, se requiere estimar el error de tal forma que no se necesite el conocimiento previo de la raíz. Como se vio previamente en la sesión 3.3, se puede calcular el error relativo porcentual EA de la siguiente manera. Recuerde la ecuación 3.5.
sub a es igual al valor absoluto de x sub t nuevo menos x sub t viejo entre x sub t nuevo por 100%. Así se obtiene el valor porcentual. Método de la falsa posición modificada. Aunque la bisección es una técnica perfectamente validada para determinar raíces, su método de aproximación por fuerza bruta es relativamente ineficiente. La falsa deposición es una alternativa basada en una visualización gráfica. Un inconveniente del método de la bisección es que al dividir el intervalo de x sub l a x sub u en medidas iguales no se toma en consideración las magnitudes de f de x sub l y f de x sub u. Por ejemplo, si f de x sub l está mucho más cerca a 0 que f de x sub u, es lógico que la raíz se encuentre más cerca de f de x sub l que de x sub u. En la figura 5.12, un momento alternativo que aprovecha esta visualización gráfica consiste en unir f de x sub l y f de x sub u con una línea recta. La intersección de esta línea con el eje de las x representa una mejor aproximación de la raíz. El hecho de que se reemplace la curva por una línea recta da una falsa posición de la raíz. De aquí el nombre del método de la falsa posición, o en latín regula falsi. También se le conoce como método de interpolación lineal. Búsqueda por incrementos y determinaciones de valores iniciales. Además de verificar una respuesta individual, se debe determinar si se han localizado todas las raíces posibles, como se mencionó anteriormente. Por lo general, una gráfica de la función ayudará a realizar dicha tarea. Otra opción es incorporar una búsqueda incremental al inicio del programa. Esto consiste en empezar en un extremo del intervalo de interés y realizar evaluaciones de la función con pequeños incrementos a lo largo del intervalo. Si la función cambia de signo, se supone que la raíz está dentro del incremento. Los valores de x al principio y al final del incremento pueden servir como valores iniciales para una de las técnicas descritas en este capítulo. Métodos cerrados y métodos abiertos. En los métodos cerrados del capítulo anterior, la raíz se encuentra dentro de un intervalo predeterminado por un límite inferior y otro superior. La aplicación repetida de estos métodos siempre genera aproximaciones cada vez más cercanas a la raíz. Se dice que tales métodos son convergentes porque se acercan progresivamente a la raíz a medida que se avanza en el capítulo. En contraste, los métodos abiertos descritos en este capítulo se basan en fórmulas que requieren únicamente de un solo valor de inicio, x, o que empiecen por un par de ellos, pero que no necesariamente encierren la raíz. Esos algunas veces divergen o se alejan de la raíz verdadera a medida que se avanza en el cálculo. Sin embargo, cuando los métodos abiertos convergen, en general lo hacen mucho más rápido que los métodos cerrados, empezando el análisis de los métodos abiertos con una versión simple que es útil para ilustrar su forma general y también para demostrar el concepto de convergencia. Interacción simple de un punto fijo. Como se dijo antes, los métodos abiertos emplean una fórmula para predecir la raíz. Esta fórmula puede desarrollarse como una iteración simple de punto fijo, también llamada iteración de punto o sustitución sucesiva o método de punto fijo. Al arreglar la ecuación f de x igual 0 de tal modo que x es del lado izquierdo al de la ecuación, x es igual a g de x. Esta transformación se realiza mediante operaciones algebraicas o simplemente sumando x a cada lado de la ecuación original. Por ejemplo, x al cuadrado menos 2x más 3 es igual a 0. Se arregla para obtener de esta forma x es igual a x cuadrado más 3 entre 2, que seno de x es igual a 0, puede transformarse en la forma de la ecuación sumando x a ambos lados para obtener x igual a seno de x más x. La utilidad de la ecuación es proporcional a una fórmula para predecir un nuevo valor de x en función del valor anterior de x. De esta manera, dando un valor inicial para la raíz x sub i de la ecuación, se utiliza para obtener una nueva aproximación x sub i más 1 expresada por la fórmula iterativa. X sub i más 1 es igual a g de x sub i. Como en otras fórmulas iterativas de este libro, el error aproximado de estas ecuaciones se calcula usando el error normalizado. La ecuación e a sub a es igual al valor absoluto de x sub i más 1 menos x sub i entre x sub i más 1 por 100%.
Método gráfico de las dos curvas. El método gráfico de dos curvas también se utiliza para ilustrar la convergencia y divergencia de la interacción de un punto fijo. En primer lugar, la ecuación se reexpresa como un par de ecuaciones. X1 es igual, X1 es igual a X y Y sub 2 es igual a G de X. Estas dos ecuaciones se grafican por separado. Entonces, las raíces de f de X igual a 0 corresponde al valor de una abscisa para la intersección de las dos curvas. En la figura 6.3 se grafican las funciones y1 es igual a x y cuatro formas diferentes de la función y sub 2 es igual a g de x. En el primer caso, el valor inicial de y sub 0 sirve para determinar el punto x sub 0, g de x sub 0 correspondiente a la curva y de 2. El punto x1, x1 el punto x,1 se representa moviéndose horizontalmente a la izquierda hasta la curva y1. Estos movimientos son el equivalente a la primera iteración en el método punto fijo. Y1 es igual a g de x sub 0. De esta manera, tanto en la ecuación como en la gráfica se usa un valor inicial de x sub 0 para obtener una aproximación de x sub 1. La siguiente interacción consiste en mover el punto x sub 1 a g de x sub 1 y después de x2 a x2. Esta interacción es equivalente a la ecuación x sub 2 es igual a g de x sub 1. Método de Newton-Raphson. Tal vez de las fórmulas para localizar raíces, la fórmula de Newton sea la más ampliamente utilizada. Si el valor inicial para la raíz x sub i, entonces se puede trazar una tangente desde el punto x sub i, f de x sub i de la curva. Por lo tanto, el punto de esta tangente cruza al eje x, representa una aproximación mejorada de la raíz. El método de Newton-Raphson se deduce a partir de que esta interpretación geométrica, un método alternativo basado en la serie de Taylor, se describe en el cuadro 6.2 de la figura 6.5, se tiene que la primera derivada en x es equivalente a la pendiente. Esta es la fórmula. F derivada de x es igual a f derivada de x sub i es igual a f de x sub i menos 0 entre x sub i menos x sub i más 1, que se arregla para obtener la siguiente. X sub i más 1 es igual a x sub i menos f de x sub i menos de la derivada de f de x sub i, la cual se conoce como la forma de Newton-Raphson. Ahora estaremos hablando de algunas desventajas del método de Newton-Raphson. Aunque en general el método de Newton-Raphson es muy eficiente, hay situaciones donde se comporta de manera deficiente. Por ejemplo, en el caso especial de las raíces múltiples que se analizará más adelante en este capítulo. Sin embargo, también cuando se trata de raíces simples se encuentran dificultades como en el siguiente ejemplo. Ejemplo de una función que converge lentamente en el método de Newton-Raphson. Planteamiento del problema. Determina la raíz positiva de f de x es igual a x a la 10 menos 1 usando el método de Newton-Raphson y el valor inicial de x es igual a 0.5. Solución. La fórmula de Newton-Raphson en este caso es x sub i más 1 igual a x sub i menos x sub i a la 10 menos 1 entre x sub i más a la 9, que se utiliza para calcular la interacción de 0 a x. 0 es igual a 0.5, 1 es igual a 51.65, 2 en interacción de 2 es 4.46.485, 3 41.8365, 4 37.6522.85 y 5 3.8887565 infinito hasta llegar a 1.0000000. De esta forma, después de la primera predicción deficiente, la técnica convergente a la raíz verdadera 1, pero muy lentamente. Raíz múltiple. Una raíz múltiple corresponde a un punto doble donde una función es tangencial al eje x. Por ejemplo, una raíz doble resulta de f de x igual entre paréntesis x menos 3 entre paréntesis x menos 1 por entre paréntesis x menos 1. O multiplicando términos. F de x igual a x a la 3 menos 5 a la x cuadrado más 7x menos 3. La ecuación tiene una raíz doble porque un valor de x hace
que dos términos de la ecuación sean igual a cero. Gráficamente, esto significa que la curva toma en forma tangencial al eje X en la raíz doble. Observe que en la figura 6.10 en x1, note que la función toca el eje pero no la cruza en una raíz. Una raíz triple corresponde al caso en que un valor de x hace tres términos en una ecuación sean iguales a cero, como en f de x es igual, entre paréntesis, x menos 3 por x menos 1, entre paréntesis, x menos 1 por x menos 1. O multiplicando los términos, f de x es igual a x a la 4 menos 6x a la 3 más 12x al cuadrado menos 10x más 3. Abierta que la representación gráfica de la figura 6.10b indica otra vez que la función es tangente al eje de la raíz, pero que en este caso si cruza el eje en general, la multiplicidad impar de las raíces cruza el eje, mientras que la multiplicidad par no la cruza. Por ejemplo, las raíces cuadrúpedas en la figura 6.6 no cruza el eje. Sistema de ecuaciones no lineales. Hasta aquí nos hemos ocupado de determinar las raíces de una sola ecuación no lineal. Un problema relacionado con este consiste en obtener las raíces de un conjunto de ecuaciones simultáneas. F de 1 es igual a x1, x2, hasta x sub n igual a 0. F de 2, x1, x2, xn igual a 0. La solución de este sistema consta de que un conjunto de valores x sub i que simultáneamente hacen que todas las ecuaciones sean iguales a 0. En las partes 3 presentaremos los métodos para el cual en las que las ecuaciones simultáneas son lineales, es decir, que se pueden expresar en la forma general. F de x es igual a sub 1 por x sub 1 más a sub 2 por x sub 2 más a sub n por x sub n menos b igual a 0, donde la b y la a son constantes. A las ecuaciones algebraicas trascendentes que no se pueden expresar de esta forma se le llama ecuaciones lineales, por ejemplo, x sub 2 más x por y igual 10. Ecuaciones auxiliares. Observe que el resultado es un polinomio que al igual a 0 se obtiene una ecuación llamada ecuación auxiliar o característica. Las raíces de este polinomio son valores de r que satisfacen la ecuación. Las r se conocen como valores característicos o ingevalores del sistema. Ecuación y derivación de polinomios. Aunque la forma de la ecuación es la más común, no resulta la mejor para el valor de un polinomio para un valor específico en x. Por ejemplo, evaluar el polinomio del tercer grado como f de 3 de x es igual a sub 3 de x a la 3 más a sub 2 de x elevado a la 2 más a sub 1 de x a la 1 más a sub 0. Implica 6 multiplicaciones y 3 sumas. En general, para un polinomio de enésimo orden se requieren n por n a la menos 1 entre 2 multiplicado y multiplicándose y n suma. La forma anidada, en cambio, f de 3 de x es igual a entre paréntesis, a sub 3 por x más a sub 2, cierro paréntesis, de x más a sub 1, cierro paréntesis, de x más a sub 0. Deflación polinomial. Suponga que se determina la raíz de un polinomio de enésimo grado. Si se repite el procedimiento para localizar la raíz, puede encontrarse la misma raíz. Por lo tanto, sería adecuado eliminar la raíz encontrada antes de continuar. A este proceso se le llama eliminar la raíz, se le llama deflación polinomial. Deflación polinomial. Planteamiento del problema. Divide el polinomio de acuerdo. Divide el polinomio de segundo grado. F de x es igual a x menos 4 por x más 6 igual a x al cuadrado más 2x menos 24 entre el factor de x menos 4. Solución. Usando el método propuesto en el pseudocódigo anterior, los parámetros son de n igual a 2 a su 0 igual a menos 24, a su 1 y 2, a su 2 igual a 1 y t igual a 4. En estos valores se usa para calcular r es igual a su 2 es igual a 1 y a su 2 es igual a 0. El loop o ciclo se itera después desde i igual a 2 menos 1 igual a 1 hasta 0 para i igual a 1. S es igual a su
1 igual a 2, A sub 1 es igual a R igual a 1, y R es igual a C más RT igual a 2 más 1 por 4 igual a 6. Para I igual a 0, C A sub 0 es igual a 24, A sub 0 es igual a R igual a 6, y R es igual a menos 24 más 6 por 4 igual a 0. Así el resultado, como se esperaba, en el cociente A sub 0 más A sub 1 por X es igual a 6 más X, con un residuo de 0. Realizar el cálculo de la figura 7.2, algoritmo que divide un polinomio definido por sus coeficientes A entre un polinomio de grado menor de. Aquí le tenemos el ejemplo en pseudocódigo de este caso. Sub por divido A por N por D, M por Q, R, S. Ese es el ejemplo en un pseudocódigo de un algoritmo que divide un polinomio, definido por su coeficiente A en un polinomio D. Esto es todo por hoy. Espero que esta información haya sido de su agrado.